Eso de las demostraciones del primer taller estaba medio maluco. Las que, perdón, Demostraciones. demostraciones, como el punto 2. Ah, demostraciones. A ver. Bueno, las demostraciones es bueno intentar hacerlas para ver como que si usted entendió los conceptos. Yo incluso no las hacía porque, pues no, es mejor hacer ejercicios prácticos, otro tipo de ejercicios que se van a caer en el parcial. Por ejemplo, ¿qué demostración les ha dado dificultad? A ver que estoy mirando por aquí encima del taller. Sí. Entonces lo que hago es que no, obviamente no tengo tiempo, pues no tenemos tiempo para hacer todo el taller completo, pero doy las ideas de cómo resolver. El primer punto, a ver, dice, en la gráfica 1 se muestra la relación velocidad-tiempo de un auto que frena. Utilícela para estimar la distancia recorrida por el auto mientras los frenos están aplicados. Muchachos, ¿ya vieron estos fenómenos físicos que conlleva la integral y el diferencial? Sí. Excelente. Entonces, ¿qué pasa si uno integra la distancia, la posición? ¿Qué obtienen? Perdón, se integra la velocidad. ¿Qué es lo que obtienen? La distancia, La ¿no? aceleración, ¿no? La distancia. ¿Y qué pasa si integras la aceleración? ¿Qué se obtiene si se integra la aceleración? La velocidad. Muy bien. Entonces, recordemos aquí a manera de repaso. La posición la voy a simbolizar con la C, con la S. Si yo derivo la posición respecto al tiempo, obtengo la velocidad. Si derivo la velocidad respecto al tiempo, ¿qué obtengo? Obtengo la aceleración. Ya vimos que si tenemos la posición y derivamos respecto al tiempo, obtenemos la velocidad. Y si derivamos esa velocidad, obtenemos la aceleración. ¿Qué pasa? No sé si ya vieron el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo lo que dice es que la derivada y la integral son operaciones inversas. O sea, si yo derivo la integral, sino que aquí quedó más complicado para escribir. Si yo derivo la integral de f, obtengo f. Y si yo integro la derivada de f, obtengo f. O sea, son operaciones que se anulan, son operaciones totalmente inversas. Entonces, ¿qué va a pasar si yo integro la aceleración? Voy a devolverme, voy a ir de derecha a izquierda, voy a obtener la velocidad. Y si integro la velocidad, voy a tener la posición. Entonces, en el primer punto, lo que nos están dando simplemente es una gráfica velocidad versus tiempo y un auto que frena. Bueno, aquí voy a compartir pantalla, espero pues que todos o tengan el taller abierto. Vamos a ver. ¿Se está viendo la pantalla? Lo que estoy compartiendo. Sí. Listo. Entonces, lo que nos están dando en ese primer punto simplemente es una gráfica de velocidad versus tiempo de un carro que frena. A medida que va aumentando el tiempo, la velocidad del carro va a ir disminuyendo, obviamente ya que el conductor va frenando. Miremos entonces qué es lo que nos preguntan. Por ejemplo, en el instante que el hombre empieza a frenar, lleva una velocidad de 8 metros por segundo. Y pasados 8 segundos, ya esa velocidad bajó a 2 metros por segundo. Entonces miremos qué es lo que nos piden en el primer punto. En el primer punto nos dicen, utilízala para estimar la distancia recorrida por el auto mientras los frenos están aplicados. Nos están pidiendo que encontremos la distancia que avanzó en estos 8 segundos, que fue el tiempo en el que frenó. ¿Cómo encontramos eso? Calculando la integral. Recordemos que si integramos la velocidad, obtenemos la posición o la distancia recorrida. ¿Pero qué es la integral, muchachos? El área bajo la curva. Es el área bajo la curva. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el área bajo esta gráfica. Conecto el mouse. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el área bajo esta curva. ¿Cómo lo van a hacer? Por figuritas geométricas, las más sencillas. Pueden aquí dividir un rectángulo.
ahí me disculpan lo torcido. Aquí tienen un rectángulo hasta acá y un triángulo acá. Un triángulo de base 1 y altura 2. Aquí tienen un rectángulo de base 1 y altura 6. Y empiezan a hacer todo eso en toda esa región bajo la curva. Aquí pueden dividir esto en otro rectángulo, aproximar esto a un triángulo y así sucesivamente para toda esa área bajo la curva. Encuentran esas áreas, las suman y eso que les da es la distancia recorrida por el carro. ¿Queda claro? Punto en realidad es sencillito. Miremos el 2. ¿Hay alguien que no haya entendido cómo hacer ese primer puntico? Listo, entonces creo que estamos bien. En el segundo nos dicen, en el segundo punto, la rapidez de una corredora aumenta continuamente durante los primeros 3 segundos. ¿Qué es la rapidez, muchachos? La velocidad, son sinónimos. Entonces, la velocidad de una corredora aumenta continuamente durante los 3 primeros segundos de una carrera. Su velocidad a intervalos de medio segundo. Su rapidez a intervalos de medio segundo viene a por la tabla. O sea, nos están dando los valores de esa velocidad versus tiempo, ya no en gráfica, sino en tabla. Y nos están diciendo, encuentre estimaciones baja y alta para la distancia que recorre durante dichos 3 segundos. Encuentre estimaciones baja y alta. ¿Les han explicado algo de estas estimaciones baja y alta? No. A ver, es que creo que se refieren a la función escalón y a la función techo. Creo que eso es a lo que se refiere. Encuentra estimaciones baja y alta para la distancia que recorre durante dichos 3 segundos. ¿Les han hablado de la función techo y suelo? Es que aquí veo que en este taller no están. Por lo general venían explicando esas funciones, pero veo que ya en el taller no están, entonces creo que las quitaron. ¿Les han hablado algo de las funciones techo y suelo o no? Sí, No. pues en cálculo diferencial, ¿no? No, aquí en cálculo integral es un temita que explican acá. Pues hasta ahora no. No, Ahora no hemos llegado allá. entonces, no, yo creo que ya no van a explicar ese tema, la verdad, ese tema era puro relleno. Entonces aquí es que no entiendo a qué se refieren con encuentra estimaciones baja y alta para la distancia. Bueno, creo que ya sé a lo que se refiere. Entonces aquí muchachos lo que nos están dando es una tabla. Tiempo versus velocidad. Va en el tablero. Tiempo versus velocidad. Lo que nosotros podemos hacer es graficar esos puntos. O sea, hacer una grafiquita similar a la que nos dieron en el ejercicio 1. Vamos a coger velocidad versus tiempo. Entonces, en el tiempo 0, la velocidad vale 0. Puntito. En el tiempo 6, perdón, en el tiempo 0.5 segundos, la velocidad subió a 6.2 segundos. Perdón, a 6.2 metros por segundo. Digamos que es esto, 6.2. Luego, en un segundo, la velocidad subió a 10.8. ¿Listo? Estás en el tablero. Sí, estoy en el tablero. No, no se está viendo. O no sé. Voy a dejar de compartir entonces el PDF para ver si les sale. ¿Están viendo ya el tablero? Sí. Listo. Entonces, lo que estamos haciendo es graficar esos puntos que nos dieron. Tiempo versus velocidad. Hola. Ok. En el tiempo 1.5 segundos nos dan una velocidad de 14.9. O sea, esas velocidades van a ir aumentando a medida que el tiempo aumenta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos más o menos a trazar, vamos a unir esos puntos. Y lo que creo que se refieren con eso de estimaciones baja y alta es calcular la distancia tomando rectángulos con la izquierda y la derecha.
creo que eso es a lo que se refieren. No, la verdad no entiendo muy bien a qué se refieren con estimaciones bajas y altas. Pero queda claro más o menos cómo empezar el ejercicio. O sea, ahí lo primero sería graficar esos puntos. Y como nos están pidiendo una estimación para la distancia es simplemente la integral de esta gráfica. O sea, encontrar el área bajo la curva. Y ya creo que lo que se refieren con estimación baja y alta es simplemente tomar rectangulitos con el borde en la izquierda y con el borde en la derecha. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? O sea, eso sería como, pues, no sé, f de x sub y el otro sería f de x sub i menos 1. Espérame un minutico, conecto el computador. A ver, estoy un poquito incómodo para copiar. A ver qué me ingenio. A ver, o sea, lo de hacer la gráfica con los puntos, pues creo que eso está claro. Espérenme, está este dibujito. A nosotros nos dieron una serie de puntos ordenados de tiempo versus velocidad. Y supongamos que cuando grafiquemos exactamente nos dan estos punticos. Entonces nosotros vamos a trazar más o menos esa función de velocidad. Y lo que nos están pidiendo es una estimación de altas y bajas distancias que recorrió como la corredora. Entonces, lo que sería como tomar, para las estimaciones altas, serían tomar rectangulitos con el borde en la derecha. O sea, rectangulitos de esta forma. ¿Por qué es una estimación alta? Porque nos está sobrando área. Listo, creo que eso es a lo que se refiere. Estoy pensando desde la lógica. Entonces sería calcular el área de todos esos rectángulos de esta manera. Y la estimación baja sería tomando los rectángulos con el borde en la izquierda. ¿Por qué con el borde en la izquierda? Porque cuando los tomamos para una función que crece con el borde en la izquierda nos hace falta área, perdón. Pues supongamos que es esta, entonces, si la tomamos con el bordecito en la izquierda serían de esta manera. Serían rectangulitos más o menos así. Entonces, aquí lo que está pasando es que nos está sobrando área en esta región. Hola, Hola. es que yo tengo una duda, pues la verdad yo estoy haciendo ese ejercicio y yo no sé, me complica mucho saber cuándo son las estimaciones por la izquierda y cuándo por la derecha. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso depende de la función. Depende la gráfica que tengas. Ah, bueno, Elian ya me confirmó que sí se refieren a esa. ¿Qué pasa, muchachos? Siempre que le digan estimación alta, no se va a significar que tienen que cogerlos con el bordecito en la derecha. Porque, ¿qué pasa si la función es descendente? Los rectángulos con el borde en la derecha es donde nos hace falta área, donde en realidad sería una estimación baja. Para una función descendente, la estimación alta sería con los bordes a la izquierda. No sé si me hago entender, o sea, es dependiendo cómo tengas la función, cómo tengas la gráfica de la función. En el ejercicio que nos están dando, todos los puntos son creciendo y la función sería más o menos de este tipo. Entonces, la estimación alta sí sería con el borde en la derecha y la estimación baja sería con el borde en la izquierda. Pero si es como en el ejercicio 1, que nos dan es una función descendente, donde la velocidad va mermando y nos piden esa estimación, ya sería al revés. Las del borde derecho son la estimación baja y las del borde izquierdo son la estimación alta. ¿Listo? Entonces, hay Sí, que pero tener cuidado ahí. lo que me confunde es cuáles son los de por la derecha y cuáles por la izquierda. O sea, ¿usted cómo toma para que sepa que esos son por los de la derecha y cuáles para que sepa que son los de la izquierda? Ah, ok, ya te entendí. Listo. Aquí va a ser los de la izquierda y aquí los de la derecha. Voy a tratar de hacer la misma función. Voy a tratar de hacerla así.
Listo. Entonces los de la derecha es con el bordecito del rectángulo en la derecha, por así decirlo. Empieza el rectángulo grande pegado al eje Y, o sea, subes un poquito acá y buscas el área, perdón, la función. Subes, buscas. Vea que aquí estoy armando los rectangulitos con el punto en la derecha. O sea, en el primer intervalito, sí se va a cubrir cierta área. Cuando es con el borde en la izquierda, el primer intervalito no tiene área. Ahí nos hace falta. Y empieza, por así decirlo, como desde el segundo. Empezaría como así. ¿Logras verlo? Si no, espere, ya le busco aquí una imagen en el libro, que es mucho más sencillo el dibujo. Pero ¿qué pasa? Eso es de acuerdo a cómo esté la función, si esté creciendo o decreciendo. Si la función decreciera, los puntos de la izquierda se verían como los de la derecha. Para aclararme mejor esta duda, esperen, comparto pantalla y les muestro en el libro. Es una pregunta muy importante. A ver. Compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí. A ver, yo busco el librito, el Stewart. Entonces, esperen, señores, integrales, áreas y distancias. Entonces, ¿cómo es? Qué pena la chica que preguntó, ¿cómo es que se llama? Manuela. Manuela, mira. En este ejemplo, están cogiendo los rectángulos con el borde en la derecha. Con el borde en la derecha podemos ver que ahí mismo busca, como en el primer intervalito, coger lo más que pueda de área bajo la curva. Y a partir de ese primer rectángulo ya empiezas a subir, vas hacia la derecha y buscas la función. Subes, vas a la derecha y buscas la función. Aquí tienen los puntos de la derecha del rectángulo sobre la función. ¿Queda claro ahí cómo sería hacia la derecha? Sí, Como la función está creciendo, siempre nos va a sobrar área cuando los tomamos en la derecha. Si la función fuera decreciente, nos haría falta. Ahora miremos acá. Bueno, aquí siguen siendo con lo de las derechas, pero con muchos más rectángulos. Aquí están explicando lo de sumas de rima. Busquemos, siguen siendo con la derecha. Ahora miremos los de la izquierda. Si la función es creciente, vemos que el primer bordecito del rectángulo está acá. Está en la altura 0, o sea, está en el punto, en el origen. Vas hacia la derecha y subes, pero ya por debajo de la curva. Entonces aquí ves que los puntos de la izquierda del rectángulo están sobre la función. Y si la función es creciente, nos tiene que hacer falta área. Si la función es decreciente, nos sobra área. ¿Queda claro? O sea, te ayuda a ilustrar mejor esa duda. Aquí vemos un ejemplo de qué pasa en la izquierda. Fijémonos que en este intervalito, desde la A hasta X3, hasta X sub 3, estamos tomando rectángulos con el borde en la derecha. Entonces aquí vemos que cuando la función decrece, nos hace falta área. Y a medida que empieza a crecer la función, nos empieza a sobrar. Viene hasta acá y en este punto de inflexión, perdón, en este punto máximo, la función empieza a decrecer y vuelve entonces a hacernos falta área. ¿Queda claro, Manuela? Si no ves bien, te recomiendo que le eches una ojeadita al libro. Aquí hay unas ilustraciones demasiado buenas que te ayudan a entender. Entonces, si usted ve que el bordecito de la derecha del rectángulo toca la función, es porque están tomando los Rn, están tomando los puntos de la derecha, los right. Hay otra sección de puntos que se suelen escoger como un promedio o los puntos de la mitad del rectángulo, pero en ese caso pues no lo miramos. Entonces continuemos mejor. ¿Queda claro esa pregunta para todos? sí, muchas gracias. Listo. Entonces,
Ya que Elías nos aclaró también esa duda que yo tenía, entonces el ejercicio se hace literalmente así. Graficar la nube de puntos y para encontrar la estimación baja, toman los rectángulos con el borde en la izquierda. Y para tomar la estimación alta, toman los puntos de la derecha y encuentran las áreas. ¿Listo? Entonces, la estimación alta la van a asociar cuando sobre área. Y la estimación baja la van a asociar es cuando falte área. Disculpen un minutico, por favor. 3, que ya se pone creo que más interesante. El punto 3 nos dice, demuestre las siguientes igualdades. Esas igualdades son las identidades de las que les he hablado y hay otras sumatorias. ¿Cómo empezar a demostrar esas igualdades? A ver, me recuerdo aquí un poquito. Es que las sé hacer, pero con el último tema del curso, entonces no les puedo spoilear mucho. Esas igualdades. A ver cómo podemos empezarlas a demostrar. Uf, hay muchas maneras. Pero bueno, estas las voy a dejar mejor para el final del taller o para la próxima clase se las traigo resueltas, que las demostraciones son un poquito truculentas. Les recomiendo, muchachos, es que si ven este tipo de demostraciones, si quieren y se quieren retar, pues intenten. Si no, sáltenselas sin ninguna preocupación, sin remordimiento. Tranquilos, eso no les va a aparecer en el parcial como demuestre eso. Más fácil les toca utilizar esta identidad, como hemos visto en muchos ejercicios, pero no les va a tocar demostrar. Tranquilo. Entonces miremos el punto 4. Punto 4, piden en Wolfram. Dicen, para la región del plano limitada por las curvas dadas en cada literal, efectúe lo siguiente. Trace un dibujo, hago un estimado de la área, escribo una expresión, o sea, todo eso es para Wolfram. Entonces no le va a dedicar tiempito a este ejercicio. ¿O hay alguna duda respecto al punto 4 del taller 1? Daniel, ese PDF no, ese PDF es un libro. Pues que está en PDF, pero sí, yo les comparto el link donde lo pueden descargar totalmente gratis. Ahorita se los envío. ¿Hay alguna pregunta del punto 4 del taller 1? Eso simplemente es cacharrear en Word. Pero hagamos mejor el literal A del punto 4 a mano. Listo. Nos están pidiendo, nos están dando una región del plano, limitada, por ejemplo, con y igual a 1 sobre x. Y las rectas verticales x igual a 1, x igual a 4 y el eje x. Nos están dando una región del plano encerrada por estas 4 cosas. Entonces, el primer paso es graficar eso. Entonces, 1 sobre x de cálculo diferencial es esta función. Y también viene por aquí en el cuadrante 3, pero solo necesitamos la parte 1. Ya van a ver por qué. Entonces, esta es y. ¿Quién es x igual a 1? Es una recta vertical que pasa por el punto x igual a 1. ¿Quién es x igual a 4? Es una recta vertical que pasa por x igual a 4. Y el eje x, pues es todo este eje. Y vamos a mirar qué es lo que encierran esas 4 funciones, esas 4 figuras. Encierran toda esta área. Con este mismo análisis, les recomiendo es que lo practiquen a mano, porque este análisis de encontrar esa área encerrada por todo lo que leen, es el análisis que van a necesitar para el segundo parcial, para el tema de áreas encerradas entre curvas y sólidos de revolución. Y nos dicen, traza el dibujo de la región. Ya, aquí hicimos el dibujo de la región, muy fácil. Nos dicen, hago un estimativo del área usando 3 rectángulos de aproximación. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a coger este dibujito bien hecho, con mejores dimensiones, y van a meterle 3 rectángulos, o sea, con el borde en la izquierda. Si es con el borde en la izquierda, se verían así. Listo, más o menos así. O también los pueden coger con la derecha. Calculan el área de esos 3 rectangulitos, donde van a saber ustedes
la base y la altura y calculan el área simplemente. Y en el literal 3 del punto 4 dicen, escribe una expresión que proporcione el área de la región como límite de una sumatoria. Posteriormente evalúe el límite con ayuda de un sistema computarizado. Entonces ahí lo que van a hacer es que les está pidiendo que encuentren la expresión del límite y de la suma de Riemann. ¿Cómo hacíamos eso? Por la definición que hemos visto todas estas clases, el límite de n cuando tiende a infinito, de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de x es la expresión que les estima esa área. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Encontrar el delta de x y el x sub i. Delta de x sabemos cuál es. ¿Quién me dice aquí cuál es el intervalo que vamos a trabajar? 1 y 4. 1 y 1 y 4. 4. Muy bien, no nos están diciendo como literal. Vean, este es el intervalo de 1 hasta 4. No, nos están dando unas rectas y nosotros vemos que esa área está contenida entre esas rectas. Entonces, gráficamente, vemos el límite de integración. Entonces, el 4 sería el b y el a el 1. Entonces, el delta de x va a ser 4 menos 1 sobre n, si lo vamos a hacer para infinitos rectángulos. Entonces, esto nos da 3n. 3 sobre n. Y el x sub i, recordemos que es a más i veces delta de x. ¿Quién es a? A es 1 más i veces delta de x, que es 3 sobre n. Entonces ya tenemos el x sub i y el delta x. ¿Qué nos queda hacer? Evaluar en la formulita o en la definición. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de f. ¿Pero quién es f? F es 1 sobre x, evaluado en este punto. Entonces sería 1 sobre x. Y x, recordemos que es todo esto, entonces simplemente lo pongo donde esté la x. 1 más i por 3 sobre n. Y todo esto que multiplica al delta x. Y el delta x es 3 sobre n. Y ahí ya tendrían una expresión para calcular el área bajo esta curva en este intervalo. ¿Qué pasa? Ahí simplemente les están pidiendo como calculen esto y métanlo a Wolf. Entonces yo lo que les recomiendo es que traten de simplificar esto aún más. Listo. Así harían el literal B y el C del punto 4. Es con la misma idea, no está difícil en realidad ese ejercicio. Miremos el quinto. El quinto nos dice, calcule el área de la región limitada por la gráfica. Y igual a x al cubo, las rectas x igual a 1, x igual a 2 y el eje x. O sea, es literalmente lo que acabamos de hacer. ¿Qué cambia? Cambiar la función y los límites. Entonces, a manera de ejercicio, como les había dicho anteriormente en el taller pasado, repasen cómo se ven las gráficas de las funciones base. Cómo se ve y igual a x al cuadrado, y igual a x al cubo, 1 sobre x, raíz de x. Todas esas funciones es muy importante que se sepan cómo es que se ven gráficamente. ¿Listo? Entonces el punto 5 es esta misma idea, pero con otra función. Nada más. El punto 6, ¿qué nos dice? Nos dice, en la figura 2 se muestra la gráfica de la función. Aquí voy a compartir. Voy a compartir pantalla. Listo. ¿Se está viendo? Sí. Listo. Entonces nos dice, en la figura 2 se muestra esta gráfica que estamos viendo acá. Esta gráfica es amplia. Y nos dicen que la función va en un dominio desde el menos 5 hasta el 5 positivo. Y nos dicen que es lineal por tramos. Y nos dicen, utilícela para calcular estas integrales de esta función. Aquí lo que tenemos que hacer, muchachos, es otra vez empezar a calcular áreas bajo la curva mediante figuras geométricas. Por ejemplo, esta primera, nos están diciendo, calcule la integral desde menos 5 hasta menos 3 de esta función. Pero nosotros sabemos que la integral de una función es el área bajo la curva. Ese es un significado de los muchos que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no tenemos una función como ecuación, sino como gráfica, pues no resolvemos la integral, sino que calculamos el área. ¿Cómo empezamos a dividir esto? Nos dicen desde menos 5 hasta menos 3. Entonces sería esta región hasta acá. Ahí me disculpan lo torcido. Entonces nosotros vamos a dividir esto
en estas figuras geométricas, donde aquí tenemos un rectángulo, aquí otro rectángulo y tenemos dos triangulitos. Y tenemos todo. Tenemos las bases de los rectángulos, que es 1, 1, la altura de este es 1, 2, 3 y 4. Y la altura de este otro es 2. Entonces, ¿cuánto es el área? 2 por 1, 2. 4 por 1, 4. Tenemos las dimensiones de este triangulito. Tenemos la base y la altura. ¿Cuál es el área de un triángulo, muchachos? ¿Quién me recuerda? Base por altura dividido 2. Entonces sería 1 por 1, 1 dividido 2, 1 medio. Y la de este otro, como el triángulo son iguales, son la misma. ¿Qué nos queda por hacer? Calcular la suma. 4 más 2, 6. 1 medio más 1 medio es 1, o sea, 7 nos da toda esa área. Entonces, la integral desde menos 5 hasta menos 3 es 7. Entonces, esta área sería simplemente 7. Muy difícil este punto, muchachos. No es hasta entretenido. Ya en este otro literal cambian solo los intervalos, entonces ya no nos vamos a estar en ese pedacito, sino nos vamos a venir para el intervalo desde menos 3 hasta menos 1 en este intervalo. Incluso es más fácil porque vean que es un rectángulo totalmente, desde menos 3 hasta menos 1. Calculamos el área y esa sería la integral. ¿Está claro? Y así para todos. Entonces ahí les queda la tareita para que repasen. A ver, el punto 7. El punto 7 nos dice, suponga que se hizo una partición del intervalo 0, 1 en n subintervalos. O sea, el intervalo desde el 0 hasta el 1 se dividió en infinitos intervalos de igual longitud. Aquí lo que nos están hablando es del delta de x. Recuerden que el delta de x siempre tienen la misma longitud o el mismo tamaño. Y dicen que se tomaron como puntos de muestra los extremos derechos. Muy importante. Interprete apropiadamente cada uno de los siguientes límites como integral definida. Estos ejercicios, muchachos, hicimos ayer. Sí, ayer. Y es ejercicio tipo del parcial. Ayer hicimos un ejemplo e hicimos uno del parcial pasado, que en el parcial pasado... Nos pueden ver cómo le hicieron esos. ¿Cómo, perdón? Nos puedes enviar cómo hicieron ese punto. Sí, yo ya ahorita les comparto la grabación porque la que compartí ayer ya la descargaron y lo subieron a otro lado. Entonces, ahorita se las envío y de ahí la pueden buscar. Si no, eso yo lo repito antecitos del parcial también. Y si no, aquí van a ver la idea. ¿Qué pasa? En el ejercicio de ese parcial pasado no daban el intervalo. Aquí no lo están dando. Nos están diciendo que el intervalo es desde el 0 hasta el 1. O sea, es un intervalo, es un ejercicio mucho más sencillo. Entonces lo que nos están pidiendo es que calculemos este límite. No, perdón, no que calculemos, sino que lo expresemos como una integral. Perdón, esto sí. Desde igual a 1 hasta desde 1 sobre y más n. Muchachos, esperen, muevo esta vuelta que no estoy copiando bien por cómo estoy posicionado. Un minuto. No, hágale. Listo. Entonces lo que nos están pidiendo es expresar este límite, esa sumatoria de Riemann, como una integral, porque recordemos que esta expresión es la definición de la integral. Entonces la expresión que nos están dando es 1 sobre y más n. Y esto tiene que ser la integral de una función en un intervalo, f de x de x. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este ejercicio es encontrar esa función. Incluso a nosotros ya nos regalaron el intervalo. Nos están diciendo que el intervalo es desde 0 hasta 1. Entonces este a y este b ya nos lo regalaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar esa función. Este es un ejercicio muy similar al que hicimos ayer. Entonces, ¿por dónde empezamos? Encontremos el delta x. ¿Delta x quién es? Rápido. Ustedes ya se están volviendo muy ágiles en encontrar el delta x y el x sub i. 1 sobre n.
1 sobre n. Y el x sub i. El x sub i es a, que en este caso es 0, más i veces delta de x. Pero delta de x ya vimos que es 1 sobre n, entonces el x sub i va a ser i sobre n. ¿Queda claro hasta acá? O muy rápido. Bien, todo bien. Bien, listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nosotros sabemos que la definición de la sumatoria Riemann es que aquí dentro de la sumatoria es f evaluada en x sub i por delta x. Pero a nosotros ya nos dieron como ese producto y esa evaluación, ya nos lo dieron resuelto, o sea, ya nos dieron esta expresión. Entonces yo lo que puedo hacer es igualar esas dos cosas, porque yo lo que quiero saber es quién es esa función. Entonces yo voy a igualar f de x sub i por delta de x, y eso tiene que ser igual a 1 sobre i más n. Eso por definición. Solo que a mí ya me dieron este f de x sub i por delta de x, ya me lo dieron que es 1 sobre i más n. Pero la voy a igualar para poder despejar de alguna manera ese f de x sub i. Entonces, como a mí me dieron el intervalo, yo ya también tengo el delta de x. Entonces lo voy a reemplazar acá. F de x sub i por delta de x, que es i sobre n. Y esto tiene que ser igual a 1 sobre i más n. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a despejar esa función. Entonces, f de x sub i, ¿quién va a ser? Va a ser esta n que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y esta i que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, esto va a ser igual a 1, perdón, a n sobre i por i más 1, más n, perdón. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por qué i sobre n? Porque ese i sobre n es el del... Ah, perdón, es 1. Sí. El delta de x es 1 sobre n, perdón. Es 1 sobre n. 1 sobre n, entonces esto simplemente va a ser n sobre i más n. Qué pena, aquí me confundí. Esto va a ser n sobre i más n. Listo, simplemente aquí reemplazamos el delta de x. Que el delta de x es 1 sobre n. Muchas gracias, David. ¿Y por qué n sobre u i más n? ¿Cómo? ¿Por qué n sobre i más n? Porque n sobre i más n, porque mira, esta n que está dividiendo la pasé a multiplicar aquí arriba. Lo que yo quiero hacer es despejar esa función, porque lo único que necesito para resolver este ejercicio es saber quién es f, porque ya el intervalo de la integral lo tengo, ese intervalo me lo dieron. Entonces yo armé esta ecuación a partir de la definición del límite y la sumatoria para poder despejar esa función de alguna manera. Y todo ese camino me trajo hasta acá, hasta f de x sub i igual a n sobre i más n. ¿Estamos claros? Y a ver, ¿quién recuerda el ejercicio de ayer? Más o menos qué idea aplicamos. Estos ejercicios se resuelven prácticamente de la misma manera, con una lógica muy parecida. A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué aplicamos ahora? Llegamos hasta esto, a que la función de x sub i es igual a n sobre i más n. Entonces, ¿cómo hacemos para poner todo eso en términos de la x? Porque la función, recuerden que siempre depende de la x. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a partir del x sub i, que ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto era ese x sub i? Ese x sub i nos dio i sobre n. Aquí voy a copiar la formulita al lado. X sub i es igual a más i veces delta de x. Entonces, el a que nosotros teníamos era 0. Está la i de la fórmula y el delta de x es 1 sobre n, entonces por eso el x sub i es i sobre n. Entonces yo lo que voy a hacer es que de esta ecuación voy a despejar a la i. Entonces esta n que está multiplicando, perdón, dividiendo va a pasar a multiplicar a la x. Entonces la i va a ser n
por x sub i. Y ya en este punto le voy a borrar el subíndice a la x para que no nos enredemos con las i's. Entonces, aquí yo ya tengo una ecuación para la i. Y lo que voy a hacer es que la voy a reemplazar aquí en esta otra expresión que yo tengo, en la expresión que he venido trabajando de la función. Entonces, como me va a quedar en resumidas cuentas, f de x va a ser n sobre i. Pero i es n por x. Entonces, n por x. Más esta otra n. ¿Qué voy a hacer ahora, muchachos? ¿Qué es lo que hay en común en ese denominador? ¿Qué es lo que está repetido en este denominador? Las n's. Entonces yo voy a sacar de factor común a las n's del denominador. Entonces, saco a la n como factor común y abro un paréntesis. Entonces, si a n por x le quito n, me queda la x. Más, porque tengo más, si a n le quito la n, pues me va a quedar 1. ¿Listo? Entonces aquí ya saqué factor común. Y vemos que se va a cancelar esta n con la del numerador. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar de que esa función es 1 sobre x más 1. Y de esta manera encontré esa función que necesitaba para expresar ese límite que me dieron como una integral definida. Pues a mí me dijeron, convierta este límite igual 1 hasta n. Este límite en una integral. ¿Será así? Sí, en una integral. Entonces, ¿eso qué me dio? Me dio la integral desde 0 hasta 1, porque ese intervalo me lo daba. Ese era un dato conocido del ejercicio. ¿La integral de quién? ¿De cuál función? De esta que acabamos de encontrar. 1 sobre x más 1. Todo eso por delta de x. Por dx. ¿Queda claro? Así se resolvería este ejercicio. Ayer incluso hicimos dos mucho más difíciles. Este caso es muy trabajado. Entonces voy a hacer el otro para que practiquemos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí. Entonces hagamos el otro. Entonces, si nos dan el intervalo, el ejercicio es relativamente sencillo. Encontramos el delta de x, encontramos el x sub i. Ese x sub i es simplemente para despejar la y luego reemplazarla. Si no nos dan el intervalo, ya el ejercicio es un poquito más complicado, se haría de otra forma y en el próximo taller vuelvo a hacer un ejemplo similar. Entonces hagamos el literal 2 del punto 7. Vamos a convertir este límite en integral. De n, ¿de quién? De i al cuadrado menos n al cuadrado sobre n al cubo. ¿Listo? Y esto yo lo tengo que convertir en una integral de una cierta función por un diferencial de x. Y aquí, como estamos trabajando en el mismo punto, trabajamos con el mismo intervalo, que es desde 0 hasta 1, entonces ahí ya no tenemos problemas. Simplemente tenemos que encontrar quién es esta función. Entonces volvemos a partir de lo mismo, de la definición formal, de la suma de Riemann, desde igual a 1 hasta n, de f de x sub i por delta de x. Entonces, a mí lo que me dieron es este producto. Entonces voy a igualar esas dos cosas para poder de alguna manera despejar esa función. Y yo aparte yo conozco dos formulitas de que el delta de x es b menos a sobre n. Pero el b y el a ya lo conozco, que es 1 menos 0, es 1 sobre n. O sea, van a ser el mismo que en el ejercicio anterior porque estamos trabajando en el mismo intervalo. Y el x sub i sería a, que en este caso es 0, más i veces delta de x, o sea, i sobre n. Son los mismos que en el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Esta igualdad. Entonces yo voy a decir f de x sub i por delta de x tiene que ser igual a i al cuadrado menos n al cuadrado sobre n al cubo.
tienen que ser igual. ¿Qué me queda por hacer? Reemplazar este delta X. Entonces me va a quedar f de x sub i por el delta X, que es 1 sobre n. Y esto tiene que ser igual a i al cuadrado menos n al cuadrado sobre n al cubo. Entonces, esta n va a pasar a multiplicar. O desde aquí la podemos cancelar de una vez, esta n, con una del denominador. Entonces, en el denominador me quedaron n al cuadrado, me quedaron 2 n. Entonces, voy a continuar por acá. F de x sub i es i al cuadrado menos n al cuadrado. Y en el denominador me quedó n al cuadrado. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, creo que vamos bien. Volvemos a lo mismo. Como es una función que está dependiendo de x, yo tengo que hacer aparecer en esta ecuación la x por algún lado. ¿Y cuál es ese lado? Es partiendo del x sub i. Voy a despejar el i, que es el mismo de ahorita, y va a ser n por x sub i. Y lo voy a reemplazar ahora en esta ecuación. Entonces me va a quedar f de x. Le voy a quitar el índice, el subíndice a la x para que trabajemos mejor. Ya hay aquí para abajo y esto me va a quedar i al cuadrado. Pero i es n por x al cuadrado menos n al cuadrado sobre n al cuadrado. Les recomiendo siempre cuando vayan a reemplazar algo por algo, pongan eso que van a reemplazar dentro del paréntesis. Porque aquí hay personas, pues he visto muchos casos de que cuando reemplazan esa i por n por x, le ponen el cuadrado solo a la x. Pero no, ese cuadrado está afectando a la n y a la x. Porque ese n por x es toda la i. ¿Listo? Entonces voy a continuar por aquí arriba. Entonces, de acá voy a elevar al cuadrado. Entonces recuerden que cuando uno eleva al cuadrado un producto, es cada elemento del producto al cuadrado. O sea, n al cuadrado por x al cuadrado menos n al cuadrado sobre n al cuadrado. ¿Y qué se les ocurriría ya que aplicar? Como para ya ir simplificando toda esa función. Entonces aquí vemos que tengo un elemento común en ese numerador. ¿Cuál es ese elemento común? N al cuadrado. Entonces voy a sacar factor común a n al cuadrado en el numerador. N al cuadrado que multiplica ¿a quién? Si n al cuadrado por x al cuadrado lo divido por n al cuadrado, se cancela. Los n al cuadrado y me queda x al cuadrado. Menos porque tengo una resta. Y si yo divido n al cuadrado por n al cuadrado, eso me da 1. Sobre n al cuadrado. Entonces aquí vemos de que esas n's en este tipo de ejercicios se tienen que cancelar por algún lado. Y aquí ya vemos que se cancela esta n al cuadrado del denominador con este n al cuadrado del numerador. ¿Y qué función me quedó? Me quedó de que la función es x al cuadrado menos 1. Entonces, ese límite va a ser la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado menos 1 por diferencial de x. ¿Está difícil? No, estos ejercicios pues son relativamente sencillos. Y ustedes van a hacer ese tercer literal del punto 7. Y en el próximo taller yo lo hago para que comparen las respuestas. La idea, muchachos, es que ustedes hagan los ejercicios, no solo que se dediquen a ver. ¿Listo? Entonces continuemos con el punto 8. Entonces nos dicen que demuestre la estimación. Esta es buena. Demuestre que la integral desde 0 a 1 de Euler a la x al cuadrado está entre 0 y está entre 3. Esa demostración se puede hacer por muchos lados. Yo la explico nada más. Sí, estoy compartiendo pantalla. Aquí están viendo el PDF. Tenemos que mostrar de que la integral desde 0 hasta 1 de Euler de x al cuadrado está entre 0 y está entre 3. Entonces ustedes todavía no tienen las herramientas para resolver esta integral analíticamente. Pero una manera sería de calcular esta integral y mirar que efectivamente está entre 0 y está entre 3. Está entre 3. Entonces lo que podemos hacer acá es calcular
o mejor dicho, esbozar una gráfica para esta integral. Obviamente es una aproximación. Y calcular el área bajo esa curva y mirar que estaría entre 0 y 3. Esa sería una manera pues como muy sencilla, muy a la berraca de mostrar. Otra manera sería expresar esta integral como una suma de Riemann y calcular esa suma de Riemann y mirar que efectivamente ese valor está entre 0 y 3. Entonces para la suma de Riemann ya tendrían todo, tendrían la función que es Euler de x al cuadrado. Tienen el intervalo, tienen desde 0 hasta 1, o sea, tienen el a y tienen el b. Entonces, ¿ustedes qué encuentran? Encuentran el delta de x, el x sub i, y resuelven ese límite n cuando tiende a infinito de la sumatoria de f de x sub i por el delta de x. Y ese valor les tiene que dar entre 0 y 3. Listo, para el que lo quiera hacer. Y ya estos ejercicios son demasiado sencillos. También los expliqué ayer cómo hacerlos con las propiedades de la integral. Entonces en el 9 nos dicen, sea una función continua desde 2 hasta 5. Y nos dicen que si tengo la integral desde 2 hasta 5 de 2 veces f de x más 3 igual a 17, calcule la integral de 2 a 5 de f de x. Hagamos esto. Entonces, me dan esto. Me dicen que si se cumple la integral desde 2 a 5 de 2f de x más 3 por diferencial de x igual a 17, tengo que calcular la integral de 2 a 5 de f de x. Tengo que saber cuánto da esa integral. ¿Cómo va a resolver eso? Lo va a resolver por puras propiedades. Entonces, la primera propiedad que vamos a aplicar es que la integral es distributiva. Se va a distribuir para esta suma. O sea, me va a quedar la integral desde 2 hasta 5 de 2 por f de x. Más la integral de 2 a 5 de 3. Bueno, aquí se me olvidó el diferencial de x. Y todo esto tiene que ser igual a 17. ¿Qué otra propiedad voy a aplicar? Para esta primera parte de la suma voy a aplicar de que la integral puede sacar las constantes. Entonces, el 2 es una constante y la voy a sacar afuera de la integral. Entonces, me va a quedar 2 integral de f de x por dx más la integral de 3 por dx igual a 17. Entonces, aquí vemos que ya encontré o ya hice aparecer eso que estoy buscando. Ahora, ¿cómo encuentro eso que estoy buscando? El valor real. Lo despejo. Entonces, aquí voy a aplicar otra propiedad. ¿Cuál es la integral de una constante? De solo una constante. La vimos ayer. Entonces, cuando yo tengo eso, cuando yo tengo solo una constante es la constante por la resta del límite superior menos el inferior, o sea, de 5 menos 2. Y esto igual a 17. Entonces aquí me da 5 menos 2, 3. 3 por 3, 9. Y lo que hago ahora es despejar esta integral desde 2 a 5 de f de x por dx. Entonces, este 9 que está sumando pasa a restar al 17. Entonces me queda 2 integral de 2 a 5 de f de x por dx igual a 17 menos 9 es 8. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir al 8. Entonces, en resumidas cuentas, la integral de 2 a 5 de f de x por dx es 8 dividido 2, o sea, 4. ¿Estamos claros? Este ejercicio también lo hice ayer. Estamos creo que re claros. El punto 10, también lo vimos, es con propiedad. El 11 dice, decía si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Aquí lo que tienen que hacer, muchachos, es mirar las propiedades de la integral. O sea, esas propiedades ustedes ya las deben tener por ahí anotadas, o si no las buscan en el libro, y miran de que estas afirmaciones si cumplan todas las propiedades de la integral. Si no cumple una, entonces es falsa. En el punto 12 nos dicen,
sea una función que va desde el 0 hasta el 1, o sea, está definida en el intervalo 0, 1. Y nos dicen que la función es x al cuadrado. Y nos dicen, consideren estas 4 expresiones. Y nos están preguntando que cuál de las anteriores son sumas de rima que aproximen esa integral, la integral de esta función. Este ejercicio está muy bacano, incluso podría ser parcialudo. Y es que ustedes lo que tienen que hacer es armar la suma de Riemann de esta función. ¿Cómo lo hacen? Primero que todo ya tienen el intervalo. Entonces se encuentran el de x. ¿Quién es el de x? El de x ya lo vimos en ejercicios anteriores. Para un intervalo de 0 a 1, el de x es 1 sobre n. Y el x sub i es i sobre n. Entonces, ¿cómo se arma la suma de Riemann? Es evaluar en la función por el x sub i. Entonces, miremos que este primer término tiene la función que es x al cuadrado, o sea, este cuadrado, evaluado en el x sub i. Y el x sub i es i sobre n, multiplicado por el delta x, que es 1 sobre n. Entonces, eso está bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Miren ese intervalo, perdón, miren ese término que hay encima de la sumatoria. Me está diciendo que desde n-1. Este ejercicio está para corchar. Porque normalmente la sumatoria tiene que empezar en 1. ¿Está claro eso? Pero vean que aquí está empezando en 0. Está empezando en 0 hasta n-1. Esa es otra forma de, de reescribir la sumatoria. Entonces simplemente aquí están pidiendo, les están diciendo arme la sumatoria y mire cuál de las 4 es la correcta. Continuemos. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Vamos bien. Listo. En el 13 nos están diciendo que con el verbo Wolfram bosqueje en GeoGebra. Y nos dicen, márquelo en los puntos raíz de pi, raíz de 2pi, raíz de 3pi, raíz de 4pi. Les están pidiendo es que marquen la función en estos puntos. Y nos dicen, consideren los números n igual 1, 2, 3, 4. Y nos dicen, sin calcular las integrales, utiliza el gráfico para responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de los 4 valores es el más grande? ¿Cuál de los 4 números es el más pequeño? ¿Cuántos de estos valores son positivos? A este punto simplemente le están diciendo cuál de estos es más grande, cuál valores. Sí, o sea, le están pidiendo es que marquen estos 4 puntos en el eje X y miren qué valor toma la función en esos 4 puntos. Y mirar en esos 4 puntos cuál es el valor de la función, que es el más grande y el más pequeño. O sea, ese punto está ahí de relleno. No aporta mucho. El 14 dice, sea una función continua y creciente. Y nos dicen, demuestre que para todo n perteneciente a los números naturales se cumple esta expresión. Y esta demostración sí está agreste, como decimos. Está difícil, la verdad. Entonces, medio la voy a hacer y se las traigo la próxima clase. Esa demostración es larga. Y aparte tiene otras dos literales para demostrar. Entonces, si quieren, la ignoran. En el 15 nos dicen, considere la función que está definida desde 0 hasta 1 y nos la definen como la función es Euler a la menos x. Y nos dicen que sea n perteneciente a los números naturales, x sub 0, x sub 1 y x hasta x sub n, números tales que van aumentando y están entre 0 y están entre 1. Y nos preguntan, ¿cuál de los siguientes valores es el máximo? Este punto es para confundir. Toda esta carreta que nos explicaron acá, de estos puntos de x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, lo que nos están diciendo es que este intervalo desde 0 hasta 1 se partió en infinitos puntos.
donde el primer punto es el 0 y el último punto es el 1. Y nos están preguntando cuál de los siguientes valores es el máximo. Entonces, tenemos la función y tenemos todos esos puntos. Entonces, ya aquí uno simplemente sería comparar todas estas expresiones para saber cuál es la de mayor valor. Para hacer esa comparación, se recomienda es como expresar esta función en este intervalo como una sumatoria y mirar cuál de estos puntos es más grande. No sé si queda claro ahí, pero tampoco es un punto que le aporte mucho. Entonces, ¿qué punto recomiendo yo hacer y entender muy bien? El punto, el punto 12, el punto 10, el 9, que son propiedades, el 9, el 10 y el 12. El punto 7 ya lo vimos y les recomiendo que lo vuelvan a hacer, es muy importante. El punto 6, el punto 4 si lo hacen a mano está muy bien, y el punto 1 y 2. O sea, esos son los puntos como que se les va a sacar más provecho. Este primer tema, muchachos, recuerden que simplemente es para introducir la integral. O sea, no quiero decir es que se lo olviden y se lo pasen por la galleta, sino que es un tema muy introductorio, entonces es un tema, por así decirlo, sencillo. El curso va a ir tomando un poquito más de nivel y se va volviendo más interesante. Entonces, ¿qué les recomiendo? Repasen esos puntos que les acabé de mencionar. Si quieren, omiten las demostraciones. Y muy importante, los que estuvieron ayer, traten de hacer ese ejercicio, el que expliqué, el del parcial pasado. Para los que no estuvieron, pues se los voy a poner acá. Es uno como los que acabamos de hacer hace unos minutos, que era expresar una sumatoria de Riemann como integral, o sea, encontrar esa función. Pero ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que no nos daban el intervalo de integración, entonces se volvía mucho más interesante. Ese punto es de un parcial viejo del semestre pasado y del antepasado. Entonces les recomiendo muy bien que lo hagan. No que se lo aprendan de memoria, que lo aprendan es hacer y analizar. Si se lo aprenden de memoria, les van a cambiar un número en el parcial y ya se bloquean. Entonces, aprendan a analizarlo y a entenderlo. Entonces lo voy a reescribir por acá. El ejercicio era 96 por n sobre 2 por n más 4 por i, todo eso al cuadrado. Y ya tenían que convertir esto en una integral desde a hasta b de f de x por dx. Entonces este ejercicio tiene un poquito más de análisis. Tienen que encontrar el a, el b y la función. Entonces los voy a dejar para que lo piensen. Los que estuvieron ayer, traten de volverlo a hacer ustedes solos sin mirar,